elecciones del pasado 20 de agosto, los ecuatorianos residentes en el exterior denunciaron inconvenientes con el voto telemático. El Consejo Nacional Electoral confesó que existieron ataques informáticos provenientes de 7 países en el extranjero. Esto es Decisión Ecuador 2023 por FM Mundo y por FM Mundo Live. Hacemos contacto en este momento con el abogado Fausto Camacho, experto electoral y ex vocal del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre el voto telemático, el dolor de cabeza del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones y también sobre parte del proceso, algunos de los cuestionamientos y qué faltará también para enfrentar la segunda vuelta electoral. Fausto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted, mucho gusto y conversemos sobre estos temas realmente que vuelven a ser recurrentes de la administración del proceso electoral. Sí, ayer justo al inicio de la jornada electoral comenzó a reportarse como el primer gran problema las dificultades que hubo con el voto telemático en varios, con los ecuatorianos que residen en el exterior. Y esto lamentablemente no fue resuelto para muchos se quedaron sin votar, tanto que la candidata Luisa González ha pedido que se repitan las elecciones en cuanto al voto telemático, y esto no ha dejado de ser un dolor de cabeza para el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo resolverlo? A ver, primero hay que establecer que efectivamente esa no deja de ser una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, y todos ellos deberán responder al país las razones por las cuales no se tomaron las precauciones necesarias, toda vez que el ejercicio del sufragio de nuestros compatriotas en el exterior por primera vez se iba a hacer de manera universal, para todos ellos de manera telemática. Esto, para que todo el mundo entienda, quiere decir que no hubo votaciones físicas, es decir, no se instalaron mesas en el exterior. Los ecuatorianos que ya estaban empadronados en el exterior debían inscribirse en una plataforma de la página web del CNE para tener derecho a ejercer el sufragio en esta ocasión. Si es que alguien no se inscribió, también se le negó ese derecho al voto. Creo que esa parte también es una parte que se debe discutir. Pero en todo caso, esa fue la norma, nadie reclamó en ese entonces la norma que dictaron reglamentaria, para que vean la gran capacidad que tiene el Consejo para dictar normas reglamentarias. A propósito de esto y de otros temas como el tema del debate, el tema del calendario electoral. Pero pasemos a lo concreto en este caso. Y efectivamente, pues, las previsiones que debieron tomarse es justamente analizar todos los escenarios que pueden existir cuando se usa el ciberespacio, es decir, la comunicación vía Internet. Uno de los elementos que hay que tomar en cuenta es la posibilidad del hackeo, la posibilidad de la intromisión no autorizada para que no funcionen los sistemas. Y en este caso fue algo más bien relativamente sencillo, en el sentido de que no pretendieron ingresar para modificar resultados, para modificar padrón, para impedir que voten, sino que hubo una altísima demanda de usuarios para supuestamente votar. Porque el sistema tenía que entonces recibir y decir, sí, muy bien, está habilitado el sistema, proceda, vote. Ese procedimiento empezó a durar, de acuerdo a las denuncias, 45 minutos. Es decir, en el ejercicio de un sufragio, 45 minutos, lo cual era imposible que se sostenga. Dicen que eso se logró resolver en varias horas, no sé hasta ahora, no conozco al menos yo cuántas horas efectivamente funcionó bien, cuántas no funcionó bien y en qué momento se remedió el tema. Ahora sí, el Consejo Nacional Electoral inmediatamente se crecieron las quejas y las denuncias que venían a través de redes sociales, y salió a dar declaraciones la presidenta reconociendo que en efecto habían detectado un hackeo al sistema, que venía un hackeo de 6 países del ataque al sistema. Y que la situación se iba ya a normalizar y se iba a ser controlada. Pero el resultado es que
una gran cantidad de ecuatorianos al final del día se quedaron sin votar. Bueno, sí, lo que hay que establecer en cuanto a esa responsabilidad es que si es que un delito informático y si es que hay el cometimiento de ese delito, habría que poner, el CNE debería haber puesto ya una denuncia por este delito, ¿no? Para ubicar a los responsables, porque eso no deja de ser importante. Porque el hecho de que provengan de Rusia, de China o de donde quiera que hayan provenido, no quiere decir que la autoría no estuvo aquí. Lo más probable es que la autoría estuvo aquí y se ejecuta, porque eso es una de las dificultades de esto del ciberespacio desde cualquier otro sitio del mundo. Y obviamente localizar eso resulta muy difícil. Pero más allá de eso, se quedaron sin votar, eso es verdad. Entonces, ¿la norma qué dice? La norma dice que cuando hay dificultades de esta naturaleza, ¿no es cierto?, que no pueden ejercer el derecho al sufragio, las elecciones pueden anularse para repetirse en un tiempo prudencial más adelante. ¿Y en qué casos deben repetirse cuando estas elecciones no se han realizado? Deben repetirse cuando del resultado de las elecciones presidenciales, pongamos el caso, ¿no es cierto?, la no concurrencia de los habitantes del exterior o de los empadronados del exterior podría determinar una variación en el resultado final. Aparentemente, eso no va a terminar sucediendo nunca. ¿Por qué? Porque si todos los afiliados, digamos los empadronados en el exterior e inscritos para el voto telemático, hipotéticamente en una repetición de elecciones, votarían por el segundo candidato o votarían por el tercer candidato, que son los que realmente están en la competencia por la segunda vuelta, entonces el resultado podría llegar a variar, y eso no es posible que suceda. De tal suerte que repetir las elecciones presidenciales no cabe, independientemente de que se está afectando el derecho, no digo que no, pero eso dice la ley. Habría que hacer exactamente el mismo análisis en el caso de los asambleístas nacionales, si es que la disputa del último espacio podría estar en juego con esos votos que hipotéticamente podría obtener cualquiera de los candidatos. Y finalmente, lo propio en el caso de las elecciones de los asambleístas del exterior. Es decir, no es poca cosa la decisión que tiene que tomar el Consejo Nacional Electoral y a caras del público en general, de la opinión pública, es decir, ¿cuántos estuvieron inscritos en cada una de las 3 circunscripciones? ¿Cuántos efectivamente votaron y cuántos no pudieron hacerlo? Y sobre la base de los números, tomar la decisión de repetir o no repetir las elecciones. Lo cual, de acuerdo a los resultados, parece de momento improbable. Sí, o sea, respecto de los resultados presidenciales, ya no hay ninguna opción de volver a hacerlo. De los de asambleístas habría que ver, como le repito, Fausto, la diferencia entre quien podría obtener el último escaño y el que hoy por hoy estaría obteniendo el último escaño. Y solamente ahí se podría tomar la decisión, y lo que sí resta legitimidad, y habría que también hacer el análisis, cuáles son los resultados de los supuestos, o bueno, hasta el momento ganadores, que en las 3 circunscripciones, hasta donde yo pude mirar y hacer los cálculos, sería un representante de la Revolución Ciudadana y un representante de Construye. En las 3, el resultado es el mismo. La razón de por qué hacerlo es en la medida en que, si es que el segundo escaño tendría opción alguna la tercera fuerza política que está terciando, o si es que la primera fuerza política podría obtener los 2 escaños con cifras que puedan variar con esos propios números. Aparentemente coincido con usted, tocayo, no, aparentemente no, pero los números oficiales no los tiene usted, no los tengo yo, los tiene el Consejo Nacional Electoral y tiene la responsabilidad de tomar la decisión diciendo sí o diciendo no con los números. Ahora, una de las preocupaciones que hubo por parte de los ciudadanos en general es la eventualidad que había o se preveía de que pueda haber eventos de violencia, de inseguridad, había mucha tensión. Esto finalmente fue controlado. De hecho, en una de las reacciones que hacen los observadores precisamente destacan la tranquilidad con la que se dio este proceso.
¿Qué se debe hacer ya para la segunda vuelta? Tomando en cuenta que las advertencias, el riesgo no ha parado, y esto ya un poco en función de lo que se viene en pocas semanas. Lo que hay que reconocer en ese ámbito es la actitud de la población, porque la población, venciendo el miedo, ¿no es cierto?, no dejó de ir a votar y se armó de coraje, de decisión democrática y fue y ejerció su derecho al sufragio. En buena hora, pues efectivamente no sucedió ningún hecho que lamentar, eso hay que saludarlo, eso es bueno para la democracia, pero para la segunda vuelta, ¿qué hacer? Pues efectivamente, seguramente los propios actos de patrullaje, lo que sea, lo que haya sido y podría mejorarse si es que es necesario, pues ellos lo sabrán, las Fuerzas Armadas que establecieron un plan que en buena hora, o porque no quisieron actuar los delincuentes, o porque los persuadió la presencia de la fuerza pública, la inteligencia militar, la inteligencia policial, todo lo que haya estado en juego en el estado de excepción. Pero lo importante en este caso, que sí es controlable por cada uno de nosotros, es asumir la decisión de ir a votar. Y el abstencionismo no creció en buena hora, los votos blancos, los votos nulos, claro. En buena hora también las diferencias entre los contendientes son de tal magnitud que difícilmente alguien podría decir que le han perjudicado y que tiene más votos y entonces le corresponde tal cosa. Porque si hablamos de la presidenciable, pues 33% versus 24 y 24 versus 16. Resulta poco probable que eso pueda variar en cualquier escenario. Ahora, ¿cuál es su lectura en general de todo lo que ocurrió en este proceso con los problemas que hubo previos con el lamentable asesinato de Fernando Villavicencio? Y muchas personas estaban, incluso medios de comunicación, a la espera de los resultados del exit poll. Quizá estos hechos previos también influyeron en el fracaso de las encuestadoras, en el fracaso de quienes advertían tal o cual resultado. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió realmente ya en esta parte? Yo creo que de hecho las empresas que hicieron exit poll no dejaron de tener un nivel de certeza, pero el miedo sí podría haber contribuido a ocultar la forma como votó, porque la técnica del exit poll es, una vez que alguien ya sufraga, se acerca una persona, le dice, estoy haciendo una encuesta, le da una papeleta similar a la que acababa de usar y le dice, por favor, sufrague, le presenta una urna y sufraga, pero no todo el mundo dice la verdad. Y una de las formas de proteger, digamos, esa integridad en el caso de que alguien acepte, a su vez es votando de manera diferente a como realmente lo hizo. Entonces, los niveles de confianza tienen que ver con la calidad de la muestra, pero también tienen que ver con el contexto en que se realiza la encuesta. No les veo mayormente equivocadas a las encuestadoras que hicieron, que son solamente 3, digamos, los exit poll. Lo que sí cambió el asesinato de Fernando Villavicencio es, digamos, la realidad de las preferencias al 9 de agosto, el día del asesinato. Al día siguiente las preferencias habían cambiado, se pateó el tablero, como se dice vulgarmente en el argot político ecuatoriano, y obviamente tampoco estuvo a la altura el Consejo Electoral para garantizar equidad en la competencia de las candidaturas de Confluye, que además de ser víctimas del asesinato, ¿no es cierto?, terminaron siendo víctimas en el ejercicio de su derecho a competir en igualdad de condiciones. Hoy se ha dicho que el debate fue un elemento definitorio para el ganar o no una elección. Y resulta pues que Villavicencio estuvo ausente y estuvo ausente también, obviamente, Cristian Zurita. Y eso el Consejo Electoral pudo haber corregido. No tuvo nunca voluntad de querer hacerlo. Increíble, sin duda, un proceso inédito con todo lo que ha ocurrido desde la muerte cruzada y todo lo que se ha venido hasta llegar a esta primera parte. Ya esperamos la segunda vuelta.
¿Cuáles son los cambios que a su criterio debería hacer el Consejo Nacional Electoral y con qué garantizar o a través de qué mecanismos garantizar que sea una segunda vuelta exitosa donde se respete la decisión de los ecuatorianos y evitar también este tipo de problemas, desde el tema del voto telemático a eventuales denuncias de fraude, como siempre han estado presentes en estos procesos? Lo primero que yo haría como parte del Consejo Electoral, y debería hacer este organismo, es considerar hoy mismo, mañana mismo, o sea, a la prontitud mayor posible, el convocar elecciones presenciales en el exterior y dejar de lado el voto telemático si la afectación fue tan grave como unos dicen. Pero eso tiene que haber una presencia de transparencia del Consejo para decirnos con absoluta claridad cuál es la dimensión de la afectación de ese sistema, cuál es la vulnerabilidad que existió y si es que tendrían, pero con la más absoluta franqueza, posibilidad de que ese proceso, si es que vuelve a ser telemático, no acarree consecuencias graves en el ejercicio del sufragio desde el exterior. Pero la alternativa más fácil, porque entre primera y segunda vuelta en los procesos normales también hay más o menos el mismo tiempo que en esta ocasión, y se pueden hacer las papeletas y se pueden enviarlas y se puede hacer que actúen las mismas juntas receptoras que actuaron en febrero, porque en febrero hubo votación en el exterior para el Consejo de Participación Ciudadana y para la consulta popular, de tal suerte que posibilidades de hacerlo existen, ¿no? Corregir aquello. Y obviamente creo que hay que corregir temas respecto del debate, seguramente es un poco más fácil, para que los contenidos realmente sean los elementos que primen el debate y no solamente, digamos, lo que usted puede hacer en 60 segundos para decir un programa. Es imposible. Hay que corregir un formato que dé prioridad a las propuestas, los programas, a la exhibición de los programas, para que las cosas funcionen de otra manera, ¿no? Para decir así brevemente cosas que el Consejo puede y debe hacer de aquí hasta la segunda vuelta electoral. Y con eso me quedo... Una última cosa, tocayo. Brevemente, por favor, porque estamos ya contra el tiempo. El tema del dinero en la política, porque es importantísimo, porque aquí se van a enfrentar dos fuerzas políticas con mucho dinero. Y entonces hay que poner los límites que dice la ley, ¿no? Esperemos que se pongan los límites y esperemos también que se elabore sobre todo un formato adecuado a esta segunda vuelta electoral donde los ciudadanos escuchemos lo principal, las propuestas, las ofertas y tener certezas sobre lo que ofrecen los candidatos. Nuevamente, Fausto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, un gusto. Hasta luego. Gracias. Ha sido el abogado Fausto Camacho, experto electoral y ex vocal del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre este proceso, también las quejas que hubo respecto al voto telemático, que es otro de los dolores de cabeza del Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.